Y para eso lo que voy a hacer es la curva característica del diodo. Una curva característica del diodo es, ya la conocemos. ¿No? Vamos a poner diodo, curva característica, y la curva es una curva tensión corriente. Bueno, y vamos a escribir la expresión de la corriente del diodo. Hasta ahora no hice mención a esa expresión. Y nosotros tenemos las características en directa del diodo. Tenemos una tensión umbral. Esta es la curva característica del diodo, siendo esto la corriente que circula por el diodo, y esta es la tensión aplicada positiva en los bordes del diodo, y acá tengo las características inversas del diodo, que es cuando el diodo se polariza en inversa. Y cuando el diodo se polariza en inversa, aparece siempre una corriente inversa en el diodo, generalmente despreciable, pero llega un momento que, si nosotros aumentamos la tensión en los extremos del diodo a valores muy altos y negativos, ocurre una zona de ruptura, que la zona de ruptura la voy a marcar acá con este color. Esta es la zona de ruptura del diodo, ahí donde empieza la curva. Esto de acá sería zona de ruptura. Lo voy a poner aparte, voy a poner un número y voy a escribir abajo. Vamos a poner número 1. Zona de ruptura. Justo acá. Más o menos, donde empieza a ser un codo en la corriente. Acá voy a tener la corriente inversa o corriente de fuga. Corriente de fuga del diodo. Y acá, en esta zona, recordemos que es la zona de polarización inversa, y esta de acá es la zona de polarización directa. Esta curva del diodo, que es una relación entre la corriente y la tensión, punto a punto me está marcando una resistencia que tiene el diodo. La resistencia que puede ser, en este caso, si tengo un circuito de la siguiente forma, tengo un diodo, 0,7 voltios, tengo una resistencia limitadora de la corriente que va a circular por el diodo, y a todo esto le agregamos una fuente de continua,
Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de la corriente, que va a circular por el diodo, va a ser el valor de tensión menos los 0,7 voltios, que es la tensión umbral, que es a partir de la cual comienza a conducir el diodo, dividido, vamos a suponer un diodo con resistencia interna. Entonces vamos a tener, la voy a poner con minúscula, resistencia interna del diodo, más la resistencia que tengo ahí limitadora de corriente. O bueno, ahora puede ser una resistencia de carga y me está limitando la corriente. Entonces, dadas estas características que tengo acá de corriente, con este cálculo, yo voy a tener una caída de tensión en esta resistencia y lógicamente va a haber una caída de tensión V en el diodo. Entonces, si yo anoto los valores o anoto el valor de la corriente sobre la curva de un diodo, y a esta la llamo I de 1 para identificarla, si esta es la corriente I de 1, a donde corto la curva del diodo y busco la perpendicular sobre la tensión que tengo en el extremo del diodo, acá saco la tensión del diodo, que hay en los bornes del diodo. Y por lo tanto, en este punto, tengo las características, tengo que tener la resistencia interna del diodo, la resistencia interna del diodo, que se dice por el circuito que es este que está acá, se puede definir como una resistencia estática. ¿Por qué resistencia estática? Porque este punto, la corriente, la tensión que me están definiendo, este punto sobre la curva, no se está moviendo sobre la curva violeta. Por lo tanto, si yo trazo una recta perpendicular, una tangente, si yo trajo una recta tangente a la curva del diodo que pase por ese punto y busco intersectar el eje de las tensiones, esta recta de acá me está representando, pero le voy a poner 1 sobre resistencia interna del diodo, la inversa, la conductancia, digamos, por las características de que acá tengo corriente y acá tengo tensión. Bueno, ahí estoy representando entonces la resistencia interna del diodo, que es esa recta tangente que pasa por ese punto y está formando un ángulo que lo puedo calcular, este ángulo. Ese ángulo es la recta, es la tangente. Es la tangente. Si yo calculo la tangente de esta recta, la tangente de alfa será la pendiente de la recta. De la recta tangente. Entonces, tangente de alfa será igual a, sabemos que es este cateto, el cateto opuesto al ángulo, dividido el cateto adyacente al ángulo. Entonces me queda que es la corriente por el diodo
dividido la tensión sobre la que yo estoy trabajando, que la puedo determinar, este segmento que está acá, este segmento que está aquí, este segmento que está ahí, lo puedo hacer como la diferencia que tengo de tensiones, está hecho en escala, entre el origen de mi sistema de coordenadas, y hago la diferencia a la recta tangente. Perdón, al punto donde corta la recta en el eje de tensiones, suponiendo que esto está con una escala. Entonces sería directamente ese valor que está ahí, que lo puedo poner como una tensión, esto, lo que acá marqué en negro, una tensión positiva, más B'. Y esto que está acá es, esto que está acá es 1 dividido la resistencia interna del diodo, porque lo que tengo acá yo y lo que tengo acá yo B son los ejes cambiados de la deducción que hizo Ohm para determinar el valor de la resistencia eléctrica. Si nosotros vamos matemáticamente, que es una resistencia eléctrica, es la pendiente de una curva positiva, perdón, de una recta positiva que parte de cero. Y acá, como tengo invertido los ejes, me queda 1 sobre R interna del diodo. Y tengo definido de esa manera la resistencia interna del diodo, y tengo el aval de que puedo usar la ley de Ohm, porque la ley de Ohm, como todas las leyes, tenemos Kirchhoff, las dos primeras, son leyes que fueron expuestas para dispositivos lineales. El diodo, si tiene una curva, ya no es un dispositivo lineal, pero yo haciendo esta aproximación con la recta tangente a ese punto y calculando la pendiente, puedo definir la resistencia interna del diodo y estoy justificando el uso de la ley de Ohm en este dispositivo. Bueno, sigamos un poco más con el diodo. A lo que yo quería llegar hoy, que es escribir la curva característica del diodo y la fórmula de la corriente del diodo. Bien, vamos a poner corriente, expresión Bien. Creo que me olvidé de marcar en la curva donde me olvidé de marcar acá, disculpen, donde está la región de ruptura, que dije que estaba en este punto donde se hacía una curva. La relación sigue subiendo, la corriente sigue aumentando, y acá estaríamos en la zona de avalancha, donde el diodo se destruye. Me faltaba anotar eso para si no
un rápido repaso del diodo. Voy a escribir la corriente del diodo. Esperen que tengo acá la expresión de la corriente del diodo. La corriente del diodo es... Ahora, esta no sé si vieron. Bueno, vamos a ver qué es cada una de estas expresiones que tenemos acá. Vamos a poner I sub D es la corriente del diodo. I sub S es la corriente de fuga. A veces a la corriente de fuga se la denomina corriente superficial. Acá arriba, en el numerador, acá es B sub D. B sub D. B sub D. B sub D, tensión en el diodo. La letra, esta de acá, la letra Nu, es constante de emisión del diodo. Y V sub T, esta que está aquí, es la tensión térmica. V sub T, la marco así, con este color para que se vea bien. No sé si se ve totalmente, la voy a volver a escribir más grande. Esperen un segundo. Bueno, y esta expresión de la corriente me da un poco el comportamiento del diodo, ¿no? Ahí va de nuevo, lo voy a anotar. Corriente del diodo igual a la corriente de fuga que habíamos dicho, y todo esto multiplicado por E a elevado a tensión del diodo dividido la constante de emisión del diodo multiplicado por la tensión térmica menos 1. Esto que hay acá es lo que necesitamos saber para trabajar Perdón, me olvidé de anotar acá el voltaje térmico. No, lo que les decía que es para poder desarrollar algunos ejercicios de los tiempos de recuperación inversa. Cuando vimos el tema hace 15 días de tiempo de recuperación inversa cuando un diodo pasa de conducción a no conducción. Y esto vamos a poner voltaje térmico. Bueno, es muy teórica esta expresión, posiblemente la hayan visto, pero su uso es muy puntual. Pero ahora la vamos a necesitar.
esa función exponencial es lo que estamos, la expresión de la curva característica, ¿no es cierto? Nos da idea de cómo es la curva característica. No nos olvidemos que nosotros vamos a trabajar con circuitos de potencia y en estos circuitos va a haber conmutaciones de diodos, pasando del estado de conducción al estado de no conducción a frecuencias muy altas. Si estamos trabajando con un diodo rectificador que está trabajando a 50 ciclos y lo conmutamos, no vamos a tener muchos problemas con los tiempos de recuperación inversa. Sí lo vamos a tener cuando estamos hablando de frecuencias de 1 kilociclo, que estemos haciendo la conmutación del diodo pasando del estado de conducción a no conducción. Bien. Entonces, vamos a que nosotros teníamos de que cuando el diodo está conmutando, están las características de recuperación inversa. Entonces, esto que está acá es importante tenerlo en cuenta. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos un gráfico donde teníamos representado la corriente del diodo en directa. Voy a buscar acá el gráfico del tiempo. Teníamos la corriente en directa y del diodo en directa. El diodo está conduciendo y lo ideal que en el momento que deja de conducir el diodo es que haga esto. Que esa corriente caiga a cero. Habíamos visto que no pasaba eso, que había recombinaciones de portadores y el diodo seguía conduciendo, ¿no? Entonces, lo que hace exactamente en esta parte, ya en esta pendiente, está tratando de cerrarse el diodo y después tiene un efecto que es de la siguiente forma, que va, si se acuerdan, que va subiendo, hasta volver a la no conducción, pero puede haber algunos efectos que le llaman de rebote. Todo depende del diodo, depende de la frecuencia con que se está conmutando. Y nosotros ahí tenemos el tiempo de recuperación inversa, eran dos tiempos que nosotros teníamos en cuenta, era la suma de el tiempo, este tiempo que va en esta zona, un tiempo A, y luego tenemos definido un tiempo B hasta que
ya dejó de conducir. Todo esto es el tiempo de recuperación en inversa. El tiempo de recuperación en reversa. Esto es el tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con diodos de potencia. Bueno, todo lo que vimos hasta ahora ya lo habíamos visto. Esta es la corriente. Bueno. Tiempo que tarda en cerrarse. Entonces, esto es importante en electrónica de potencia. Y por lo tanto, no habíamos hecho ningún ejemplo que recuerde. Ustedes me dirán. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, a ver. Vamos a poner los datos. Datos que usaremos para calcular la corriente del diodo. I sub D. La corriente del diodo. I sub D. Bueno, vamos a poner los datos. Vamos a poner la tensión en el diodo. Vamos acá. Estoy acá. Esa es la expresión. Vamos a poner el voltaje térmico. Vamos a poner el voltaje térmico. Vamos a poner la constante de emisión, que es un número. La tensión en el diodo. Esto es un voltaje. Esto es un voltaje. Podemos estar hablando. Bueno, le pongo voltaje, estamos hablando de los milivolts. La constante de emisión es adimensional. Y vamos a ver cómo determinamos, vamos a poner estos datos, cómo determinamos la corriente en el diodo. Vamos a poner esto así. Vamos a trabajar con esto. Voy a trabajar con esto que está acá. Entonces, vamos a poner V sub D 0,1 voltios al coeficiente lo vamos a marcar un valor unidad y al voltaje térmico vamos a poner un valor de 25,7. 25,7, pues si no miro nos puede dar cualquier cosa. 25,7 milivolt, 0,1 volt está bien, la constante de emisión sí, es 1. Bueno, ¿y cuál es la ecuación del diodo? ID va a ser IS por E por el voltaje térmico
menos 1. Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar valores, pero vean de que yo no puse el dato, este dato de esa corriente de fuga. Entonces vamos a hacer toda la cuenta que está acá. Vamos a hacer esto y va a quedar en función de la corriente de fuga. Bien, entonces reemplazando valores, la tensión en el diodo 0,1 voltios, la constante de emisión es 1 y el voltaje térmico, que lo tenemos en milivolt, lo vamos a pasar a volt, y esto es 0,0257. Menos 1 volt con volt, y entonces tenemos que hacer esta cuenta.